Días, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Lisbeth, ¿cómo estás? Bueno, tengo una neuritis intercostal. O sea, eso es una cosa que duele aquí, que tú crees que se te va a caer, ¿saben? La inversión izquierda. Sí. Pero tú te vas a tener que bañar con cariaquito morado, mi amor, Chama, porque por Dios, pero es el últimamente... estrés. Lo que pasa es que, de verdad... Bueno, es que tú- todos estamos súper Sí, estresados en este yo no país. sé cómo hay gente que puede hacer yoga. Yo los admiro. Porque abstraerse de alguna forma en este momento es una cosa como imposible. Le estaba contando a Silvia antes de que empezara el programa que me levanté así como la chama del exorcista. ¡Ah! ¡Ay! La cabeza me da vuelta. Porque estaba soñando que estaba enferma. Dios me libre y me ampare y me favorezca. Pero eso es el estrés, es el mismo estrés que estamos viviendo. Sí, bueno, permanentemente tenemos problemas diarios como ciudadanos, simplemente el hecho de poder obtener los alimentos, los simples alimentos para los niños, para los ancianos y para nosotros mismos. Y sin embargo, como que aquí no estuviera pasando nada, mi amor. Estas autoridades, esto es el mejor país del mundo. Una cosa, pero Disneylandia no Pero es nada. Disneylandia se quedó... Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos más ratones, o sea, claro, y más perros. Entonces, claro, somos un récord ante Pluto y ante Mickey Mouse. Bueno, y en este enredo de vida que llevamos en cuanto a la información, en cuanto a la libertad de expresión, tenemos esta semana la denuncia ante el TSJ, ante la Sala Político-Administrativo del TSJ de parte de Transparencia Venezuela. Transparencia Venezuela es una organización que pertenece a la Alianza por la Libertad de Expresión, también a Proacceso, y ellos están solicitando, porque esa es su función, buscar la transparencia en la información de los entes gubernamentales. Pero nada más y nada menos que con el Banco Central de Venezuela, que tiene años que no da cifras. Que no da cifras. El Banco Central de Venezuela tiene un problema gravísimo, además de explicar la inflación, y no lo ha hecho en los últimos años. Y la escasez, años. O sea, porque hay escasez. Hay muchísimas cosas Exacto. que tienen que explicar y no explican. Lo más grave de esto es que el TSJ de verdad que parece de comiquitas. O sea, no solamente la barrabasada que hicieron la semana pasada con la... ¿Se puede llamar jueza eso? Eso es una jueza. Bueno, pero en todo caso... Ella es una mandadera. Bueno, en fin, lo que pasó la semana pasada con Leopoldo López, sino que, fíjate el cuento, la Transparencia de Venezuela antes había solicitado que había hecho una demanda también al Banco Central porque no había dado información. ¿Y ustedes saben lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Dijo que no al lugar. Que no al lugar, porque Transparencia Venezuela no había hecho la solicitud formal ante el Banco Central de Venezuela. Y resulta que hay un artículo de nuestra Constitución, jueces, hay un artículo de la Constitución, el 319, en donde se establece claramente que el Banco Central está obligado a dar la información. No es que se lo tenemos que pedir, está pero obligado. es que además, en el ámbito de la realidad, teniendo el Banco Central de Venezuela, una institución como Sencoex asignando dólares, como CIMADI que está asignando dólares, tendría que dar reportes mensuales, porque evidentemente esto es algo que incrementa la inflación. Aunado a eso, tiene instituciones como la Corporación Maneiro, que dentro de un ratico vamos a hablar de ese nuevo terrorismo contra la prensa, que utilizan dólares y tienen adjudicación de dólares para comprar cosas para la prensa, pero además terminan por ser los que regulan y entregan el dinero para la gente que trae insumos. Y ellos tienen años que no dan ningún tipo de indicador. De ningún tipo. Y resulta que entonces el tribunal tiene el tupé, por no decir otra cosa, de decirle al Transparencia Venezuela, no, su demanda no tiene fundamento porque usted no se lo ha solicitado. Cuando eso es una obligación del Estado y del Banco Central para hacerlo. Pero fíjate que en términos... El Tribunal Supremo de Justicia siempre ha sido una instancia extraña, con todo el respeto. Una instancia muy extraña, porque yo recuerdo cuando al principio de la gestión que llevo junto con mi suplente Hernán Lugo Galicia y con mi junta directiva, fuimos a acompañar a María Eugenia Morales a poner un recurso de amparo contra Diosdado Cabello y contra quien era jefe en ese momento, Ricardo... no me acuerdo ni el apellido, sí, de la Asamblea Nacional, y dieron no al lugar porque primero no le habían notificado tampoco. Pero es que ¿cómo le voy a notificar a un personaje a un empleado del Estado, porque él es un empleado del Estado, Diosdado Cabello, que no nos prestaba atención, que no la recibí, que no le daban acceso a la Asamblea Nacional?
Bueno, ellos hicieron eso exactamente, que como no se le había notificado primero Diosdado Cabello, eso era no lugar. Bueno, pues es que lo que siempre pasa es que este Tribunal Supremo de Justicia, al final de cuentas, no está impartiendo justicia, es simplemente, como bien dijiste al comienzo, como mandaderos del gobierno, lo que diga el gobierno, y mientras no se toque el gobierno, ellos pues ejecutan decisiones y sentencias, pero en el momento que sea una situación en contra del Estado, en ese momento, por supuesto, la solución es o hacerse los locos y no contestar. Tenemos bastantes demandas ante... No, si te haces el loco y no contestas exactamente a los 30 días hábiles, le diste la razón jurídicamente a la persona. Por favor. Ah, bueno, pero la aplicación también, ajá, es verdad. Okay, te doy la razón, pero no te paro. No te paro y simplemente eso pasa. Nosotros tenemos ante la Fiscalía, durante años, todas las denuncias Vamos a tener que empezar a asistir al Tribunal Celestial, porque es que de verdad de resto, esto es una cosa. Mana. Bueno, en todo caso, también Espacio Público introdujo una demanda contra el Banco Central de Venezuela porque el Banco Central de Venezuela no está dando información y ellos están exigiendo que si no dan la información... Y lo peor es que Conatel... esos directivos deben renunciar. Y Conatel te dice que tú tienes que apoyarte en las cifras oficiales, entonces, más o menos como que ¿cuáles? Porque la verdad es que entonces contravienen hasta la ley, ¿no? Porque si no tengo las cifras oficiales, ¿de quién hablo? No hablo. O sea, entonces es otra nueva forma de censura. Es que no quieres que hablen, es que ese es el problema. Bueno, y hablando de censura... Chica, háblame de Cheo. Échale el cuento de Cheo. Resulta que Cheo es un colaborador del diario El Impulso que tiene una columna semanal y es un reportero ciudadano, lo cual contraviene la ley en realidad, como para que sepan nada más, porque en este país el artículo 2 de la ley de ejercicio del periodismo dice que para poder ejercer el periodismo legal en Venezuela tienes que ser periodista. Pero escuchando que el pueblo quiere hablar democráticamente El Impulso, porque de verdad es un medio bastante incluyente y tiene una realidad en Lara bien diferente a la del resto del país, tiene un colaborador que es Cheo, que hace una columna de periodismo ciudadano y empezó a recibir amenazas en graffiti. Sí, esta es la segunda vez reportada oficialmente que un reportero, anterior a Cheo, reportó a Andrea Jiménez, que ahora está exiliada en Miami, que le habían hecho sabotaje ciudadano, o sea, le escribían en la puerta de su casa cosas. Pero lo de Cheo es más estructurado, lo de Cheo es con pintas y todo, es una cosa. Bueno, fíjate que ellos dicen, los que trabajan, los periodistas que trabajan ahí, que son los que le dan, porque fíjate, esa es una columna que le pasan a Cheo la información, los periodistas que están en la calle recogiendo, y además las cosas que le llega por Twitter y lo que le llega por Facebook, eso a la columna. Él recoge la información y se publica en esa, que es una columna como la columna del Ciudadano. Entonces, los periodistas dicen que no se van a amedrentar, que ellos van a seguir informando. Y Cheo, con mucha razón, dice que no están censurándolo a él, lo que quieren es censurar es al ciudadano, existiendo los artículos de nuestra Constitución que dice la libertad de expresión, la libertad de información. Artículo 57 de la Constitución Nacional. No, como aquí la ley Todos los ciudadanos tienen el derecho a expresar libremente y a viva voz su opinión por cualquier medio. Cheo dice, esto acarrea censura. Ajá, y Cheo dice así: quien me acusa de fascista no me ataca a mí, sino que trata de callar la denuncia de los ciudadanos, que solo buscan soluciones a sus problemas. No soy fascista, soy la voz de los larenses que quieren vivir mejor. Nuestra solidaridad al Impulso, a todos los reporteros que colaboran con esta columna, a los ciudadanos que le envían a Cheo sus quejas, porque no puede ser posible que porque tú te quejes también, entonces ahora vayas a decir que es fascista y ir contra el periódico y contra la gente. Fíjate tú, tenemos que hablar de otra cosa bastante delicada en el estado Táchira. El estado Táchira, de verdad, los insignes gochos. Vamos a darle ramazo. Yo les apresté a mí lo que me sobre de los caraquitos. De los caraquitos morados. Los insignes gochos siguen luchando, pero tenemos que decirle a los insignes gochos que la irresponsabilidad de ellos de haber votado contra la mesa de la unidad en las elecciones anteriores es lo que los llevó a esto, poniendo a Bielma Mora como gobernador de ese estado y perdiendo la mayoría legislativa que tenían en el estado Táchira por el disgusto momentáneo que tenían con César Pérez Vivas. O sea, ese es el gran error que cometieron los gochos. Ahí se fueron de bruto, con todo el perdón del mundo. Bueno, ese error se cometió en el 99 o no nos acordamos de eso. Bueno, fue a más nivel grande, nacional. Estaban bravitos con los adecos y los copellanos y con los masistas y pusieron a ganar a Hugo. 16 años en esta. Y pusieron a ganar a Hugo, que en paz descanse. Y digo que en paz descanse porque no creo que pueda tener mucha paz, pero con todo el respeto, la verdad es que creo que Hugo era mejor que Nicolás y ahí que ve, que tampoco creo que era demasiado bueno. Resulta que el Consejo Legislativo del Estado Táchira, que ahí está su edificio, que es una belleza además,
tuvo el tupé de pedirle a Conatel que saque de la programación de las Que analicen cableras, la que programación. analice. Pero eso tiene una Eso es connotación como- grave de RCN y de Radio Caracol, de las cableras de en las el televisoras, estado de las Táchira. televisoras. Claro, pero lo tiene que sacar de las cableras porque esto entra por el cable. Claro, por la Quiero que televisora. contarles que CABETESU, que es la Cámara Venezolana de la Televisión por Suscripción, tiene una ardua discusión sobre esto, porque además yo le voy a recordar al legislativo tachirense y le voy a recordar a William Castillo que el derecho a elegir de la gente por televisoras pagas es inviolable. Usted no puede, bajo ninguna conceptualización, mi querido William Castillo, sacar de las cableras, como lo hizo con NTN 24, el uso que yo pago privado por ver televisoras. Eso es una violación al derecho de decidir de los venezolanos y viola el artículo 5 de la ley de ejercicio del periodismo, en donde dice que nosotros tenemos que garantizarle a la gente la libertad de decidir, básicamente, qué quieren ver. Esa es la primera. La segunda, la Constitución también los ampara, cuando dice que todo el mundo puede expresar libremente y a viva voz su opinión por cualquier medio, porque en el 58 dice que nosotros tenemos que responder ante la ciudadanía, por parafrasearlo, ¿ok? Pero lo grave de esto es que lo digan porque están en este momento en una guerrita absurda con Colombia, trancándole todas las Bueno, y fronteras. además que lo está diciendo nada menos y nada más que una diputada. Esta señora no tiene idea de leyes. No, o no sea, ella sabe. no es diputada. O sea, No explíqueme, sabe. ¿qué tipo de diputados tenemos en Bueno, esa chicas, si Asamblea tienes una Nacional? exdiputada de Asamblea Nacional que ahora es la de cárceles y se sienta en una mesa, en una cama con un pran, o sea, tienes cualquier cosa, ¿sabes? Es que no puede ser. O sea, está una diputada que es la que debe mantener las leyes, la que debe promocionar las leyes, la que debe velar porque las leyes se cumplan y además debe estar muy pendiente de que las leyes cumplan con los derechos humanos. Ah, no, entonces ella es la primera que está pidiendo que se violenten los derechos humanos. La verdad, señora Bueno. diputada, que usted como que le sacó ese título de diputada, mi amor, de una caja No, de ella ganó de porque toda la Confledo. familia era muy grande. Sí. Porque la familia era muy grande y los demás estaban confundidos. Esto todo es a propósito de que el presidente Nicolás Maduro Moros, voy a volverlo a decir, Nicolás Maduro Moros, acusara a los diarios El Tiempo, al Espectador, a los medios Radio Caracol, a RCN, a NTN 24, de ejercer paramilitarismo dentro del territorio venezolano. Es decir, habló en la máxima autoridad, van corriendito. Hay que jalarme cate, corre detrás de Nico Mico para que todos, mi comandante habla. O sea, ya va, le voy a aclarar algo. Es el colmo. Yo de verdad me encantaría poder prohibir, y está hablando la persona que los defiende, porque si se meten con los periodistas de Asamblea Nacional TV o ahora de Meridiano TV, por ejemplo, que es de la gente de la Gobernación de Aragua, yo los voy a ir a defender. Pero a mí me encantaría que quitaran la señal de Asamblea Nacional TV, porque eso nada más ve la parte oficialista de los diputados. Eso no le da cabida Eso a los... es propaganda. Por total. Lo que a mí pasa- me encantaría, pero no se puede hacer. Lo que pasa es que el gobierno no termina de entender que una cosa es propaganda y otra cuestión es información. Entonces, todos los medios del Estado, que son de nosotros, los venezolanos, pero ellos se los agarraron para el PUCB, entonces dicen solamente las cosas que ellos quieren que Chica, digan. yo- Entonces, es simplemente propaganda. Eso no es información. Cada vez que usted agarra un periódico Que no le habla de las dos tenga la fuentes. firma del Estado, tenga la seguridad que no le están dando información. Cada vez que usted vea una noticia que no refleja las dos fuentes, la parte y la contraparte, y Claro. una opinión de un tercero que balancee esto, eso no es información, eso es propaganda. Eso es propaganda. O sea, Asamblea Nacional TV, ¿por qué no nos ocupamos de ver eso y de ver BTV? Por ejemplo. ¿Ah? Que en realidad no pasa nunca la voz de la oposición. El que disiente no aparece ahí. Pero sí pagamos impuestos para que mantengan eso. Hay que hablar de eso cerca de la fecha de las elecciones, porque vamos a ver, por favor, ustedes que nos están viendo y escuchando, estén pendientes, observen cómo se está desarrollando cuando empiece la campaña formal, aunque ya el gobierno está en plena campaña, pero en todo caso, cuando empiece la campaña formal de estas elecciones parlamentarias, para que vean cuántas veces en los canales del Estado tienen cabida los candidatos de la oposición. A ver qué pasa. Vamos a hablar de la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado Cojedes, la licenciada Pilar Guerra, que además ahí la tenemos en esa foto, ha dado una lucha en ese estado en donde no tienen ya Una medios de excelente comunicación secretaria, de oposición o neutrales o medios de oposición que disientan lo que dice el gobierno. Todos los periodistas en el Estado Cojedes prácticamente trabajan para el Estado.
Entonces es terrible la persecución con los periodistas. Y Tuvo un incidente esta semana. Y los pocos periódicos que no tienen, que no son del Estado. No que les son dan papeles, independientes, como tenemos bueno, más muertos. no, y además que los persiguen. El planteamiento que hace nuestra secretaria general del Estado COGEDE, Pilar Guerra, es que ella exige respeto por parte de las autoridades en cuanto a el ejercicio del periodismo. Ella hizo una especie de resumen sobre las cosas que están sufriendo los periodistas que quieren hacer periodismo, no propaganda, en el Estado COGEDE. Por ejemplo, reciben amenazas verbales, amenazas telefónicas vía texto, intentos de desacreditar públicamente a los periodistas de parte de las autoridades del gobierno regional en el ejercicio de sus funciones informativas. Se persiste en el juego de tratar de impedir el acceso a la fuente oficial cuando eso violenta la Constitución Nacional. Pero es que además es importantísimo que se entienda que sin esa información, entonces usted no está recibiendo la información de ambas partes. En todo caso, queremos darle nuestro respaldo a nuestra colega Pilar Guerra, que está en esta lucha permanente en defensa del ejercicio del periodismo. Nos quedan apenas 5 minutos, vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es excesivamente la escasez peligroso, de los insumos para porque es la nueva forma de censurar. O sea, antes teníamos el cuento de RCTV cuando la cerraron, o sea, el gobierno se fajaba a cerrar medios, entonces cerró medios, Radio Caracas Televisión. Ahora dicen que están siendo equitativos. Cerró las radios, ¿te acuerdas? Las 34 emisoras de radio, y entonces después Tribunal de Justicia, CENIAT, o sea, una cantidad de mecanismos para amedrentar a los medios. Entonces resulta que ahora buscaron otra solución, y es... No hay. No, pero es que lo que más risa... No hay leche, pero tampoco hay papel. Yo hablaba ayer con un periodista extranjero que me pedía que le explicara sobre Conatel y si había un hermano de Conatel para el impreso. Yo le decía, sí, se llama Corporación Maneiro. O sea, ¿sabe? Es una cuestión insólita. Este es lo del Consejo Editorial Alfredo Maneiro. Esto es el colmo. Esto es un caretablismo. Pero es que es muy grave. De verdad. Le dan, inclusive los medios han pagado por los insumos. Bueno, chica, pero Gastón Guisandes, que lo dijimos la semana pasada, que es parte de los verdugones estos, ¿sabes? Que se metieron a apoyar esta barbarie, entregó el dinero por el periódico que tiene en el estado Zulia y al señor no le han entregado sus insumos, o sea, lo están censurando a él mismo. Bueno, fíjense, hablaba en estos casos que han habido últimamente de censura por falta de insumos, tenemos el caso del periódico La Opinión. El periódico La Opinión cerró por cuanto no tenía manera de salir, porque no tenía las planchas, porque son excesivamente costosas, tuvieron que cerrar. Afortunadamente. Y las planchas no las puedes reusar, la plancha la haces y la pierdes, automáticamente la pierdes. Y aumentaron excesivamente, además no las consiguen, las pagan, entonces no se las traen. Y no pueden pagarlo en dólar paralelo porque ellos son un medio muy pequeño que cuenta con muy poca publicidad privada. No hay publicidad. Tenía más publicidad del Estado que se la quitaron a raíz de todo este cuento. Bueno, y además, ahora le pasa que también tenemos el caso de el diario Los Andes, el de Táchira, la parte de Táchira. Ese es un diario que está en Trujillo, que es la casa matriz, digamos, y está también en Táchira y y creo que es en Mérida. En todo caso, Táchira está pensando, el periódico Los Andes de Táchira, pasar a semanario porque no tiene... hay papel. No son Pero es que ni siquiera el problema es el papel es la tinta y las planchas. Las planchas también. Entonces tenemos ese problema. Y todo esto resume... como decía Ipis, que entre 2013 y 2015 han habido 12 medios impresos que han dejado de circular temporalmente debido a la crisis. Vamos a hacer un resumido de algunos de estos medios. El Impulso, por ejemplo, tal cual, el diario de Sucre, que es el otro, La Prensa en Monaga, el Nuevo Guayanés, el diario de Sucre, que se cerró, El Tiempo de Puerto La Cruz, el Correo del Caroní. O sea, son muchos medios de comunicación, muchos medios impresos que tienen una situación gravísima. Acaban de entregar un premio latinoamericano de prensa y El Tiempo de Puerto La Cruz es el cuarto en América, en revisión de Internet, ¿no? Y en información de Internet, por secciones. Insólitamente el Universal está en el número 4 y en el número 5 está El Tiempo. Son los únicos dos periódicos venezolanos que aparecen.
pero yo te voy a decir una cosa, que esto está tocando en realidad a todos los periódicos, lo que está viviendo el diario El Nacional, el diario El Universal, está viviendo problemas con el papel. También, no, todo es muy grave. Últimas noticias, no, chica, es increíble. Y Todos los días tienen ¿cómo se más. llama el correo del Orinoco tampoco. Exacto. En todo caso, vamos a terminar este día de hoy diciendo que la prensa en Venezuela agoniza por falta de insumos. Es una nueva forma de censurar. Lisbeth, Muchísimas gracias a ustedes. Quiero que sepan que seguimos pensando que el periodismo se ejerce de pie porque las verdades no se pueden decir de rodillas y que la prensa es la voz de la gente y no la van a poder callar. Mi correo, mi Twitter, @LisbethDeCambra y @replicamos. y el mío, @Silvia Alegre. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez.